¿Qué tal, colegas? Buenos días, tardes, noches, depende de qué parte del mundo nos estén viendo. Colegas, el día de hoy me di a la tarea de traer a ustedes lo que viene siendo el problema de carga en un Motorola G05, debido a que todavía lo que viene siendo nuestros amigos de Borno Esquemático no han subido como tal el Hardware Solutions, mediciones que nosotros nos facilitan el diagnóstico cuando estamos checando un teléfono de estos, un Motorola G05 por falla en carga. Pero ellos ya han agregado el esquemático y el layout que viene siendo este, ¿sí? El layout y el esquemático. Y si nosotros, colegas, logramos poder interpretar lo que viene siendo cómo funciona la carga en un dispositivo y poder descifrar o entender estos diagramas, nos va a facilitar a la hora de diagnosticar estos teléfonos sin la ayuda de un Hardware Solutions. Sin más que decir, vamos a comenzar, colegas. ¿Qué es lo primero que yo hago, por ejemplo, cuando tengo un teléfono como estos y no tengo el seguimiento de las líneas? Bueno, busco primero que nada el layout y ubico a dónde me llega lo que viene siendo la carga directamente del centro de carga. Ya sabemos que la carga en este dispositivo nos llega al J5700. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, busco aquí en este diagrama el J5700 y aquí me da ya dónde está ese conector. Sí, aquí me lo marca el J5700. Ya sé yo, colegas, que uno de los extremos es tierra y la otra va a ser la línea V-Bus USB que es de entrada. ¿Qué es lo que voy a poder hacer yo? Bueno, ya sé que debo de tener yo la carga aquí para poder corroborar que mi teléfono esté cargando y necesito darle el seguimiento al voltaje para ver en dónde se me está quedando ese voltaje o por qué no me está llegando hacia la batería. Lo primero que yo hago, ya saben, aparte de medir el voltaje, es checar las caídas de tensión en el conector. Ya sé yo que aproximadamente la caída de tensión en escala de medición de diodos de este teléfono oscila los 0.300 a 0.600 en escala de medición de diodo. Si tengo esa medición bien, bueno, pues entonces voy y checo yo hacia dónde se dirige ese voltaje. Me dice que ese voltaje llega al C5700 y al C5701. Me dice que la línea US, VBus USB la puedo checar en este test point, el TP5905. A su vez, ya vimos que sale mediante el conector y pasa a esta otra línea. Como podemos darnos cuenta, llega directamente al U3801. ¿A qué parte en específico? Bueno, podemos medir que tengamos el voltaje de entrada del cable USB en el C3816. Si vamos a la placa y lo buscamos, nos va a decir que ese voltaje lo podemos medir directamente aquí en este componente de acá. ¿Sí? Si yo me voy a la placa, aquí lo tengo ese componente, ¿ya vieron? El C3816, vamos a corroborar. Es una resistencia y a su vez pasa al C3816, perdón, que viene siendo este componente de acá. Después de aquí, ese componente a dónde más pasa. Me dice que llega al U3803, que viene siendo este de acá, ¿sí? Yo puedo checar que tenga el voltaje aquí presente en este capacitor, pero a su vez después de que pasa por este otro componente, pasa a este otro de acá, VUSB PMU, ¿sí? Sale otra línea que va directamente hacia el PMU del dispositivo. Aquí lo vamos a buscar, ¿sí? Y llega directamente a este controlador de acá. Pero nosotros ahorita nos vamos a concentrar, colegas, en la línea USB IN, que es la de entrada. Vamos a darle seguimiento con nuestro plano esquemático. Vamos a ver.
Antes de ahí, vamos a ver, acá estábamos en la línea USB in. Ok, de esta no nos vamos a perder. Sí, ok, esta línea de aquí es importante, pero nosotros vamos a darle seguimiento a la línea que ya sabemos que debe de llegar a este OVP de acá. Sí, después de que nosotros conectamos en lo que viene siendo nuestra placa el voltaje, la línea después de aquí pasa por otros componentes y a su vez la manda directamente al U3801. Si nosotros vamos y buscamos en la placa el U3801, vamos a borrar aquí, U3801 nos dice que ese otro integrado llega a la parte de atrás, mientras a la parte de enfrente del dispositivo, y lo vamos a ubicar aquí en este componente, ¿sí? Dice que la línea, vamos a ver en el diagrama, la línea USB, VBus USB de entrada llega al U3801, que es este componente que podemos encontrar aquí en nuestra tarjeta. Pero, ¿dónde podemos medir esa línea antes de que entre? En el C3802. Vamos a buscar cuál es el C3802. Eso para corroborar que le esté llegando el voltaje al dispositivo. Miren, aquí lo tenemos. Y ese capacitor de aquí viene siendo este de acá, pero si nos percatamos no lo traen. Ok, no pasa nada. Muchas de las veces ahí lo marca en el dispositivo, pero no lo trae. Como tal, ¿dónde puedo hacer yo la medición que esté llegando mi voltaje del cable del centro de carga? Directamente en este test point de aquí, en este de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si tenemos ya, por ejemplo, la entrada, pero muchas de las veces nos va a pasar que no tenemos la salida. ¿Por qué pasa eso? Porque si tenemos la entrada y no la salida, que la podemos medir en el C3803, que en la tarjeta madre viene siendo, a ver, vamos a buscar el C3803, debe de estar aquí cerquitas, ok, que está directamente, nos dice en el conector de la parte de acá arriba, ok, en este test point de aquí, ¿sí? Aquí vamos a poder medir que el voltaje que está saliendo de acá llegue acá. Si tenemos la entrada aquí, pero no tenemos la salida acá, ya podemos determinar que este OVP que tenemos aquí está malo. Muchas de las veces, colegas, con una medición tan sencilla y poder entender los planos esquemáticos, vamos a poderle dar solución a fallas que se nos pueden hacer muy complejas, pero que con simplemente ciertas mediciones podemos darle solución. Ok, ¿qué es lo que pasa si supongamos tengo la entrada de voltaje y tengo la salida, pero oh sorpresa, no me está llegando a lo que viene siendo el conector de la batería? Bueno, me voy y le doy doble clic aquí a este componente, a la línea VBus, que sale directamente del OVP, y yo voy a percatarme a dónde más pasa esa línea, ¿sí? Aquí me dice que, ok, viene al conector, ¿sí? La línea VBus, y vamos a ver a dónde más pasa esa línea VBus. Aquí está la del... Este controlador no lo tiene, me imagino que es para otro tipo de placa. No se vayan a dejar confundir por este controlador, porque en esta versión no lo trae. Ok, después de que pasa, aquí tenemos la línea, le vamos a dar seguimiento. Nos dice que después de aquí se va directamente a este IC de acá, el U3702. Ok, voy y lo busco. U3702. Vamos a ver dónde viene ese integrado. Ese integrado me dice que ahora se viene a la parte trasera del dispositivo, pero si se dan cuenta, qué sorpresa. Aquí donde se supone que debe de estar ese componente no lo tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque en esta placa no solamente nos marca en el diagrama este controlador de aquí, sino que tenemos este otro de acá. Según el fabricante, es el controlador que va a tener. Puede que en otra placa no tengamos este de acá,
que viene siendo este de aquí, pero sí vamos a tener el de arriba, que viene siendo el U3700, que si nos vamos directamente acá a la placa, es este de aquí, colegas, U3700, y aquí, en lo que viene siendo nuestra lógica, va a ser este controlador de acá. Si no lo tiene aquí, usen este como referencia, que viene siendo, como vemos aquí, el U3700. Puede que tengamos el voltaje en el C3706. Vamos a buscar cuál es ese. El C3706. Vamos y lo buscamos. Aquí nos dice que es este componente de acá. Vamos y le hacemos zoom. Al parecer es este capacitor de aquí. Puede que lo tengamos acá. ¿Y qué quiere decir eso? Ok, que tenemos la entrada. Pero dentro del integrado, una vez que entra esa línea de voltaje, vamos a ver hacia dónde sale. Me dice que tiene una entrada en el C3706 y a su vez tiene una salida por la línea VBAT que llega directamente al C3707. Ok, muy sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy y mido que tenga el voltaje presente de entrada de la línea VBUS que viene directamente del OVP. ¡Hoy no! ¡Gracias! Y pasa directamente a lo que viene siendo el capacitor C3706. Después de ahí, si mi controlador, mi circuito integrado está haciendo bien su trabajo, que viene siendo el U3700, voy a tener una salida de voltaje que va a salir mediante este integrado al capacitor C3707. Voy a buscarlo aquí en el diagrama, C3707. Y me dice que el capacitor C3707 es este de acá arriba. Tengo que ir y medir yo con mi multímetro si tengo la entrada y tengo la salida. Si yo no tuviera la salida de este voltaje, ¿qué puede ser mi problema en el dispositivo? Probablemente sea que mi circuito integrado esté malo. Como ya lo pudimos resumir, ¿sí? Si todo está bien, mi OVP está funcional, tengo la entrada de voltaje aquí, pero no la tengo acá en este capacitor de acá, puedo llegar a la conclusión de que este de aquí esté malo. Pero ojo con esto, colegas, también en lo que viene siendo ese controlador se maneja en líneas de comunicación que van directamente hacia el procesador, ¿sí? Tenemos acá otras líneas que deben de estar presentes. ¿Para qué? Para que este circuito integrado de acá habilite este voltaje. No porque no tenga entrada y no tenga salida quiere decir que este está bien. Muchas de las veces pueden fallar, sí pueden llegar a fallar, pero ya nuestro conocimiento en electrónica nos van a ayudar a poder determinar en dónde está verdaderamente el problema. Muchas de las veces puede ser incluso una resistencia que no se está comunicando con el procesador y por ende no tenemos esa comunicación del integrado hacia el procesador. ¿Y qué va a ocasionar eso? Sencillamente que no tengamos la línea de voltaje en la batería. Ok, y después de que ya mido que está el voltaje aquí, ¿hacia dónde más se dirige? Ok, vamos a buscar esa línea VBAT. Sí, a ver, aquí la tenemos en este circuito integrado. ¿Hacia dónde se dirige? Ok, tenemos el circuito y después de aquí, aquí está, se dirige hacia, ok, VBAT. Aquí está la línea de la batería. Vamos a ver hacia dónde más se dirige esa línea. Ok, ok, aquí está, miren. Sí, aquí es directamente al conector, vamos a irlo a buscar y vamos a darle ahora el seguimiento, pero a la inversa. Sí, vamos aquí al conector y vamos a ver cuál es el conector de la batería. Ok, me dice que el conector de la batería es el J5701. Vamos a buscarlo ahora acá en el diagrama J5701. Después de que sale el voltaje del circuito integrado, ya nada más nos toca a nosotros darle el seguimiento y ver de dónde viene ese voltaje. Si aquí me dice que la línea VBAT, vamos a buscarla nuevamente desde el principio, no pasa nada, hacia donde nos quedamos.
Ok, aquí tenemos el conector de la batería. Vamos a darle para atrás hasta que encontremos hacia dónde va la línea. Ok. Watts. Ok. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí hay otra línea por otro integrado. Pero después de ahí, si es que son líneas que son secundarias a lo que viene siendo el circuito de regulación de carga, colegas. Pero quiero que vean qué tan sencillo es el diagnóstico. Aquí tenemos ya, miren, la línea VBAT, que después de aquí sale directamente hacia el conector de la batería. Una reparación muy sencilla, colegas, que no se complica en nada. Después de ahí, de ese capacitor, la línea llega directamente al C5705, ingresa, pasa por otros componentes más antes de llegar a la batería. Una reparación muy sencilla que, si lo resumimos en pocas palabras, podemos ver que llega el voltaje al conector, ¿sí? Pasa a este OVP de acá. A su vez, lo puedo medir acá una vez que salió el voltaje, y después de aquí se va al circuito integrado, que podemos medir la entrada aquí, lo filtra, y después de aquí sale mediante este capacitor, y después de aquí de ese capacitor el voltaje, como ya vimos, llega al C5705, y vamos a buscarlo en la placa. C5705. Le damos clic en buscar y nos dice que ese componente, miren, es este capacitor de aquí, ¿sí? Este de acá, que podemos encontrarlo en nuestra tarjeta, aquí, ¿sí? Y ya después de ahí se dirige directamente hacia ¿dónde? Hacia el conector de la batería. Colegas, espero que esta explicación de esta reparación en este teléfono les haya sido muy sencilla, muy fácil de entender. Si les gustó, por favor, coméntenlo en la parte de abajo. Traté de hacerlo lo más entendible posible, ya que no tenemos la ayuda con el bitmap, pero que sin duda alguna, colegas, les va a facilitar el diagnóstico y la reparación en sus dispositivos. Nos vemos, hasta luego. Que estén bien, cuídense, buen día.